Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 estamos con Consuelo Triviño, una escritora bogotana, ahora radicada en España, que hemos seguido su obra acá en Cali, en nuestra región. Ella es una animadora, además de su obra ensayística. En el Centro Virtual Rescatando Memoria, el Centro Virtual Cervantes, trabaja ahí. Ha estado aquí en Cali para hablar de Vargas Vila, y esta quizás su novela de más aliento hasta ahora, porque es una mujer joven, La semilla de la ira, dedicada pues a Vargas Vila. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Yo leí por primera vez el diario de Vargas Vila, que estaba en La Habana, que tú lo rescataste. Cuéntanos un poco esas primeras peripecias de rescatar el diálogo de Vargas Vila y por qué estaba en La Habana. Bueno, yo llegué a España en el año 83 a hacer mi doctorado y tuve que presentar un proyecto de tesis y tuve muchísimos dilemas antes de presentar el proyecto de tesis. Y me pareció que quizás era mucho más práctico hacerlo sobre un escritor del pasado. En aquella época en España se estaban rescatando mucho estos escritores menores que publicaban en las colecciones la novela popular, la novela por entregas, y vi muchos cuadernillos de cuentitos y textos de Vargas Vila que se vendían en las librerías de Viejo de Madrid. Y luego empecé a buscar en las bibliotecas, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y encontré que ahí estaban todas las obras de Vargas Vila, e incluso algunas de ellas con un puntico rojo que demostraban que habían sido marcadas por la censura durante el franquismo, y a las que podía yo acceder. Entonces dije, puedo hacer una tesis sobre Vargas Vila, escritor polémico, sobre el que se había empezado a hablar mucho en Colombia en los años 80, porque La Oveja Negra había reeditado sus obras más representativas, como Ante los Bárbaros, Aura o las Violetas e Ibis, y además en esa época se habían trasladado los restos de Vargas Vila hacia el cementerio central de Bogotá por un sector, creo, de liberales masones que querían traer los restos de Vargas Vila a Colombia. Entonces estaba Vargas Vila de moda en los años 80 y yo empecé a recordar pues lo que decían mis abuelos sobre Vargas Vila, y por eso me emprendí, digamos, ese proyecto de investigación. Entonces, cuando yo terminé mi tesis y la presenté en el año 86, la hice sobre las novelas, sobre el fenómeno de la lectura, y más pensando, digamos, en la estética de la recepción, me interesaba mucho más el impacto que Vargas Vila había dejado en el lector y todo lo que era el lector de la época, tanto en España como en Hispanoamérica, mucho más que incluso el mismo contenido de las obras de Vargas Vila. Y cuando terminé la tesis doctoral se hablaba mucho del diario de Vargas Vila, existía, como también habían empezado a hablar del diario de Vargas Vila, que dónde estaba, y se decía que lo había dejado bajo la custodia del gobierno mexicano. Y yo vine a Colombia a pasar vacaciones y de repente en la televisión veo una entrevista de Fidel Castro hecha a una periodista colombiana, donde confirmaba que el diario de Vargas Vila estaba en Cuba, además de una cantidad de obras inéditas y de cantidad de material que se estaban custodiando, que lo custodiaba el gobierno mexicano. Entonces yo volví a España como muy emocionada, pensando, si yo he hecho la tesis sobre este señor, yo tengo que seguir investigando sobre este escritor, y además me entra una curiosidad enorme por el diario de Vargas Vila. Yo ingenua de mí, creí que era pedir una beca, ir a Cuba y que todo iba a ser fácil, que a mí las bibliotecas me iban a permitir acceder a ese diario. Nada más lejos de la realidad que eso. Pero bueno, conseguí apoyo del gobierno español al hilo de los proyectos del quinto centenario del descubrimiento de América. Había terminado yo mi tesis, podía yo demostrar que tenía el rigor intelectual como para emprender un proyecto y que me lo financiaran, que era ir a Cuba a buscar el diario. Pero cuando yo llegué a Cuba me di cuenta de que aquello no solamente era imposible, y además choqué contra el sistema de ocultamientos, de espionaje, de tal. Yo misma creo que las personas que me cuidaban y me protegían eran las que me espiaban y me controlaban. Pero bueno, yo solamente sentía una presión muy grande y una necesidad enorme de cumplir ese deseo, a capa y espada. Y conseguí, esto sí se lo debo a Moreno Durán, contactar con un señor que se llamaba don Enrique de la Osa, que había sido el primer antiimperialista, porque el que fundó la primera revista antiimperialista en Cuba, que se llamaba Atuey. Y don Enrique de la Osa había conocido a Vargas Vila cuando Vargas Vila había ido en el año 1926-27 a La Habana, y lo recordaba.
Don Enrique de la Osa tenía por entonces 76 años y era absolutamente mimado por el régimen. Yo creo que Óscar Collazos lo debió haber conocido porque era el director de la revista Bohemia. Entonces, entre las viejecitas de la Biblioteca Nacional, que eran entrañables, los investigadores de la Biblioteca Nacional, la periodista Nidia Sarabia, que era que adoraba a Fidel Castro y vivía estudiando toda la genealogía del comandante en jefe, y don Enrique de la Osa, que fue citado a la biblioteca para hablar conmigo, después de 3 horas de haberme hablado de la Revolución Cubana y haberme adoctrinado en las dones de la revolución y en los logros y tal, entonces accedió a abrirme una puertecita para poder saber dónde estaba el diario de Vargas Vila y a intentar que me lo dejaran ver. Entonces don Enrique me pidió que escribiera una carta al comandante en jefe. Y yo decía, ¿cómo se le escribe a Fidel Castro? Dijo, comandante en jefe, Fidel Castro, soy Consuelo Triviño, estoy aquí, me han dado una beca de la Fundación, de la Comisión de Cultura del Quinto Centenario. Tal. Entonces don Enrique de la Osa recibió la carta escrita a mano por mí desde el hotel y se acercó a la residencia de Fidel y se la entregó a su equipo de, me imagino, asesores o lo que fuera. Entonces esa carta llegó a manos de Chome Millar, que se llamaba, era el secretario del Consejo de Estado, porque ahí en esa oficina estaba, en el archivo del Consejo de Estado, estaba toda la documentación relacionada con Vargas Vila. Y allí dirigía ese archivo un señor, René Pacheco, que no sé si Óscar conoció. No. René Pacheco. Pues René Pacheco era también absolutamente amado, respetado, porque había estado en la sierra con los guerrilleros, había sido torturado y nunca había denunciado a nadie. Entonces lo adoraban. Y René Pacheco fue la persona con la que me encontré. Yo llegué con don Enrique de la Osa con una llamada de Chome Millar, que llamó al hotel Habana Libre, donde yo me alojaba, diciendo que yo podía acceder a ver el diario. Pues yo saltaba de emoción, pero cuando llegué me encontré con que René Pacheco no me quería dejar entrar. No quería, dijo que no, que él no sabía yo quién era y tal. Y yo le decía, René, mírame a los ojos, ¿tú crees que soy de la CIA? ¿De verdad tú crees que soy de la CIA? Me decía, chica, pues, yo creo que una muchachita como tú perfectamente podía haber sido entrenada. Una chiquita como tú. Perfectamente podía haber sido entrenada por la CIA. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes decir eso de mí? Yo creo que se estaban burlando de mí. Al final yo, y bueno, recurrí a las artes femeninas o lo que sea, pero yo estaba furiosa, con un sentimiento de impotencia tan grande que empecé a llorar. Porque no entendía, decía, pero si me han dado permiso, ¿y por qué usted no me deja entrar? ¿Y usted cree que yo soy la CIA? Entonces me decían, salían otros que intervenían, decían, no, pero es que los Estados Unidos, chica, nos manda todo el tiempo bacterias, desde los aviones, tenemos al enemigo ahí al frente, y digo, ¿yo qué tengo que ver con eso? Entonces al final dijeron que sí, que me dejaban ver. ¿Pero qué quiere ver usted? Yo decía, quiero ver, y decía, ¿qué quiero ver si no sé qué hay? Entonces, quiero ver 1918. Entonces me traían un cuaderno. Quiero ver qué escribió en 1915. Quiero ver qué escribió en 1920. Y así iba para adelante, para atrás, a ver si iba acertando. Y me pasaron un baúl enorme y me dijeron, ahí está, lo que usted quiere ver. Entonces, poquito a poco me pasaban cuadernos, pero con la condición de que don Enrique de la Osa me cuidara. Y yo estaba consultándolo todo con don Enrique de la Osa, mirándome toda la mañana. Al final me invitaban a comer, en fin. Bueno, después yo, cuando terminé de revisar todo y tomar notas a mano, dije, pero a mí me han dado una beca para consultar el diario de Vargas Vila. ¿Cómo puedo demostrar que lo consulté si no tengo ni una fotocopia ni nada que demuestre que he accedido a eso? Entonces me dejaron sacar una fotocopia. Entonces, con las dificultades de aquella época de que no había fotocopiadoras en Cuba, pues habría una en el archivo del Consejo de Estado. Y después, como todas las personas eran un poco como cómplices mías, hubo una investigadora que cuando yo iba a entrar al baño me hizo así en la puerta y se sacó una hojita fotocopiada del diario y me la entregó a escondidas en el baño. Aquello
porque era Bueno, gente Consuelo, muy bella. yo te voy a interrumpir porque estás contando una novela. Es decir, Sí. estás contando una novela policíaca. Sí, sí. Y mientras escuchaba, yo lo que pensaba es, a ti te entusiasmaba elegir el camino más largo, porque elegiste el camino más largo. Tú tenías que haberte conseguido un buen tramitador que te hubiera servido y te hubiera ahorrado todos los capítulos de esa novela. Y el tramitador se llama García Márquez. Te aseguro que si le presentas el proyecto a García Márquez le dice al comandante y al día siguiente te hubieran abierto todas las puertas. Sí, calla, que fui una segunda vez a Cuba con buscando la intermediación de García Márquez. El tramitador era García Márquez y llegué al tramitador, claro que sí. Me ayudó en esa gestión Rafael Conte. Ya. Y hablé con García Márquez, pero García Márquez no estaba muy interesado y tuvimos una conversación muy tensa por el tema. Y entonces, bueno, no quiero llegar a ese tema, no quiero tocar ese tema, pero lo único que recuerdo es que le dije, señor, usted que es dueño de eso, dígame cuándo van a hacer una fotocopia de esos documentos para entregarlos como mínimo a la Biblioteca Nacional de Colombia para que la gente como yo, normal y corriente, que ha hecho una investigación, porque él me decía, ¿y usted por qué está interesada en ese diario? Le digo, porque hice una tesis sobre Vargas Vila y creo que debo continuar con mi investigación y porque me siento autorizada para ello. Entonces le dije, bueno, ya, sé que esto es imposible, pero entonces usted dígame cuándo se van a dignar regalarle una fotocopia a la Biblioteca Nacional de Colombia para que yo pueda acceder a eso. Y me dijo, dentro de 100 años. Y le dije, muy bien, señor, adiós. Pero él, que sintió que yo estaba probablemente muy herida, me dio, para que yo pudiera volver al archivo del Consejo de Estado a consultar el diario. Entonces, yo que me sentía también muy herida, dice, no voy, ¿para qué? Si yo eso lo conseguí sin mediación de él, ¿yo para qué quiero una mediación que eso ya lo he obtenido? Yo lo que quiero es poder hacer una edición de ese diario para La Habana, para lo que sea, no quiero lucrarme de eso. Pero entonces me decían mis compañeras de la biblioteca, ay, Consuelo, no, que me las naves, tienes que volver. Digo, ¿a qué? Ya vi eso, yo quiero otras cosas. Pero entonces accedí a la versión mecanografiada del diario porque conocí a los herederos del diario, que eran los sobrinos de Georgina Palacio Guigú, hija de Ramón Palacio, que había sido el compañero sentimental de toda la vida de Vargas Vila, y ellos tenían la versión mecanografiada. Entonces dije, ay, ya tengo una idea. Compré cintas de cassette y me fui con una grabadora y yo leía en voz alta. Ah, me interesa esto, leía en voz alta. Y cuando llegué a Colombia con esas grabaciones, las transcribí en papel y esa es la edición del diario. Lo que tú conoces, que está en Áncora. Eso fue así. Entonces yo me sentía muy emocionada porque había conseguido hacer lo que me había propuesto contra viento y marea y por encima de todos los poderes y aquello. Pero claro, yo tenía 30 años en aquella época, entonces ahora no lo hubiera hecho, ni lo hubiera intentado, y hubiera desistido quizás ante la primera negativa, pero en aquella época a mí me parecía que es que no me podían decir que no porque era tan lógico lo que yo pedía y no tenía conciencia de que estaba en Cuba realmente y que allí las cosas pues tienen otros canales, como lo que dice Oscar, ¿no? Era la mediación de García Márquez, que era la persona que podía decidir sobre eso. Consuelo, yo tengo curiosidad, es decir, toda esta es una experiencia académica fascinante. La pregunta mía es si antes de proponerte escribir sobre Vargas Vila, cuando viste que tenía importancia en España, que estaba en las colecciones de literatura de Cordel, en fin, todo eso, si tú como lectora en Colombia antes de eso ¿habías sentido algún tipo de cercanía con Vargas Vila o si te había apasionado, es decir, si había sido una lectora de Vargas Vila? Porque de pronto aparece este personaje en la vida de una joven escritora y académica y empieza a ocuparle la vida, sin más ni más. Sí. ¿Existía, es decir, lo habías leído con algún interés en Colombia? No lo había leído, pero me pasaba como le pasaba a muchos colombianos, y es que habían oído hablar de él. Toda esa mitología que existía sobre Vargas Vila, mi abuela había leído Aura o las Violetas, además parece ser que se transmitía por la radio y lo escuchaba la gente, se había hecho esa película, había oído hablar a la intelectualidad de izquierda de Ante los Bárbaros, porque la izquierda de aquellos años lo recuperó, entonces tenía la sensación de que realmente era un hombre importante sobre el que había que volver y que por lo menos había que desentrañar algo de aquel mito
porque había artículos en contra de Vargas Vila, artículos que proponían descalificarlo, artículos donde era anatematizado y artículos en donde lo reivindicaban. Entonces toda esa literatura en torno a Vargas Vila me confirmaba en la idea de que era un autor sobre el que había que mirar. Sí. Bueno, estás hablando desde una perspectiva académica, en ningún momento hemos visto a la escritora de ficciones, aunque tu manera de narrar oralmente nos está poniendo en evidencia a una narradora. ¿Tu entrada a la ficción cuándo se produce? ¿Te refieres a la ficción? A la ficción. ¿Vargas Vila en la ficción? No, tus cuentos, tus novelas. Bueno, yo empecé a escribir muy joven, sí. Realmente antes de hacer una tesis doctoral ya me percibía a mí misma como escritora. A los 20 años gané un premio nacional de libro de cuento con un conjunto de relatos. ¿Cuántos cuentos cuento? Que no publiqué como tal, sino que luego se hizo una selección y se publicó como 7 relatos. Y llegué a España pues con esos 7 relatos publicados y con una novela empezada que terminé allí, que se titulaba o se titula A Puerta Cerrada y que nunca publiqué. Mientras, ya después de esa escritura, de la escritura de esa novela inédita, me entregué de lleno a la tesis doctoral, que es todo lo que te cuento de lo que presenté, y luego viene el tema de la investigación del diario de Vargas Vila. Después pasó un periodo en donde escribo algunos cuentos que no publico y sentía como que la realización de esa tesis había sido un obstáculo para mi obra narrativa. Y lo sentí siempre como una losa y como algo que me atormentaba. Cuando por fin ya pude, digamos, liberarme de ese peso, también tiene que ver con el hecho de vivir en España y con un enfrentamiento muy tenso con el idioma por tratar de mantener la fidelidad a una lengua que me resultaba muy difícil de sostener allí, y pude romper esas barreras cuando escribí Prohibido salir a la calle, que es una novela de infancia, que además es un proceso de inmersión en mis orígenes y en los orígenes de nuestra cultura a través del idioma. Ya sentí que podía haber, que recuperaba, digamos, el aire que necesitaba como escritora y el aliento para poder emprender y continuar con libros que yo también, novelas que había escrito, porque tenía otras 2 novelas inéditas como que sentía como muy fallidas, y entonces tuve que escribir esa novela de infancia para poder soltarme. Después ya escribí otras novelas y luego viene ya lo de Vargas Vila, que es por pura casualidad que se convierte en personaje de una de mis ficciones. Pero esto fue un proceso largo, ¿no? He publicado casi que juntas todas las novelas que estaban como en la cola de impresión, que finalmente pueden salir, y escribir la novela La Semilla de la Ira fue quizás lo más placentero que me ha ocurrido, porque no lo busqué, no pensaba jamás que Vargas Vila pudiera pasar a la ficción, aunque sí tuve deseos de escribir algo situado en el siglo XIX, porque mi especialidad ha sido el modernismo. El episodio de la literatura latinoamericana que más me ha interesado enseñar y con el que más he disfrutado ha sido el modernismo. He vivido y he sentido muy desde el fondo de mí la estética modernista, porque la he sentido como el origen también de nuestra propia literatura moderna. Digamos que se internacionaliza la literatura latinoamericana realmente con autores como Rubén Darío, y fue muy importante el modernismo, y es un movimiento de largo aliento, y porque cuando era pequeña sentí la versificación modernista con la que me arrullaron mis padres. Mi madre me cantaba: Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azahar. Por eso fue tan fácil escribir La Semilla de la Ira, porque fue como... no fue solo parodiar a Vargas Vila, fue entrar en el idioma, en los orígenes de estos vaivenes, de estas respiraciones, y entonces imitarlo como panfletario, pero imitarlo como artista, imitarlo como digamos, como testimonio de su propia vida, y pasar por distintos episodios de la historia nuestra, de nuestra historia intelectual, capítulo a capítulo, casi con ayuda del diario de Vargas Vila.
Es decir, yo descubrí el diario para poder escribir una novela. Una novela. Porque la novela empieza en 1899, que es justo cuando empieza el diario de Vargas Vila. Sentí una felicidad inenarrable, es decir, no sé cómo explicarlo. Pasé de ser una escritora sufridora a ser una escritora que disfruta escribiendo. Y eso, sentirlo fue muy importante. Decía, debo dar gracias a la vida el permitirme haber sentido esto, porque nunca creí que pudiera disfrutar escribiendo. Y esta novela me ha permitido sentir ese placer y reivindicarme, no solamente con Vargas Vila, sino con mi pasado y con mi época investigadora, que sentía pues que había sacrificado mi carrera literaria por hacer una tesis doctoral, y luego llegué a la conclusión de que todo va para el mismo bote. Todo vale, todo es vida, lo que escribes, lo que haces, la gente que ves, el tiempo que pierdes, el tiempo que ganas, todo eso al final va para la escritura, con lo cual no hay que lamentar el tiempo perdido, porque Proust, que perdió tanto el tiempo en esa vida social banal, nos ofrece la obra más maravillosa de la literatura universal, que es En busca del tiempo perdido. Lo bueno de un escritor es perder el tiempo. Claro, justamente. Porque sabes que no se pierde. Exacto, sí, es una manera... Todo va a servir para alguna cosa. Va al mismo bote. Pero volviendo a lo que cuenta de esta novelita, a mí me gustó mucho porque me gustan los escritores que logran reconstruir esa infancia. Aquí en Prohibido salir a la calle, de la que está hablando. Un poco esta niña que es Clara Osorio, el personaje. ¿Qué hay de esa infancia? Cuéntanos un poco tu infancia bogotana, cómo fue tu infancia, un poco para mostrarnos como el universo, la materia vertiente de esta novela Prohibida, Salir a la calle. Pues es una novela autobiográfica, porque toda novela es una forma de autobiografía, pero es una novela, pues es ficción, porque las cosas que ocurrieron ahí, sí, no, me ocurrieron, puede ser. Yo vengo de una familia rota, de unos padres que no consiguieron vivir juntos, pero mi padre siempre estuvo presente y ausente, y además de una familia rota que de repente yo pasaba temporadas con una tía, viviendo con ella, y yo decía, pero ¿y por qué, siendo pequeña, por qué me traen a vivir con esta tía? Yo quiero estar con mis hermanos. Alguna vez yo, muy rebelde, hice mi maleta, le dije, mamá, me voy. Digo, pero estaba haciendo segundo de primaria. Le dije, no importa, yo me voy. Y soñaba con hacer mi maleta e irme con mi mamá y con mis hermanos. Entonces siempre añoré mucho mi hogar, siempre añoré a mis hermanos y añoré tener una abuela. Entonces yo tuve una tía que tuvo el privilegio, la fortuna, bueno, la dejó el marido, y entonces mi abuela se fue a vivir con ella y le sacó los hijos adelante, se los crió y ocupaba la parte central, no solamente de ese hogar que no tenía padre, sino de todo el entorno familiar nuestro. Y yo sentía, pero yo no tengo una abuelita y ella no nos quiere a nosotros como los quiere a ellos, a mis primos. Entonces dije, voy a hacer un hogar con una abuelita como la que yo hubiera querido tener en mi casa, además con unos padres juntitos y todos nosotros juntitos. Y bueno, se fue reconstruyendo de trocitos familiares, de recuerdos que no eran míos, pero que eran de mi familia. Y claro, para mí lo más fascinante de pequeña fue el descubrimiento de Bogotá. Mi madre trabajaba como enfermera en distintos pueblos de Cundinamarca y nuestro centro de operaciones era Bogotá, donde pasábamos las Navidades, donde veíamos a la familia, donde nos reuníamos juntos, donde nos reuníamos todos y se juntaba la familia, donde yo salía con mi padre al Cisne a comer pastas, donde iba al cine a ver películas de Cantinflas, a veces con mi papá y mi mamá, y eso era la felicidad total. Y claro, Bogotá empiezas a descubrirla con finales de los 60, principios de los 70, y era fascinante. Yo quería quedarme en Bogotá, de hecho estudié el primer año de bachillerato, casi 2 años en Bogotá, pero como siempre he tenido esas determinaciones en la vida y he exigido cosas en mi familia desde muy pequeña, le dije a mi madre, yo no quiero vivir donde mi tía, porque es que esa no es mi casa, yo prefiero estar interna, mamá. Y entonces me internaron y interrumpí segundo de bachillerato y ya seguí estudiando en un internado, cosa que, bueno, fue una decisión dura, pero fue muy buena para la literatura porque yo leía de una manera enfermiza. Me devoré casi todos los libros que había en la biblioteca del colegio, entonces el internado me sirvió para eso. Yo salía de vacaciones y llevaba libros o devoraba los libros de mi padre. Mi mamá me decía, hable con su madre, hable con su madre. Yo nunca tenía tiempo porque siempre estaba con un libro leyendo. Y bueno,
cuando tomé la decisión de ser escritora yo tenía unos 14 o 15 años. Y entonces siempre soñé con escribir un libro que empezara con mis primeros recuerdos, con todo lo primero que yo recordaba de cuando era pequeña, la casa donde habíamos vivido, lo que yo soñaba cuando mi hermana era bebé y me quitaba la muñeca, o lloraba porque yo no le daba la muñeca, todos esos recuerdos vagos entre luces y sombras, y lo intenté varias veces, escribir una novela así. Y entonces la niña de la novela también quiere empezar con su primer recuerdo, y empieza de hecho con sus primeros recuerdos. Entonces sí que de Clara Osorio tiene mucho de mí, y todos los personajes tienen mucho de mi familia. Y bueno, pues para mí fue muy importante la reconstrucción de la época también, y del barrio de Bogotá, y también de nuestra tradición, porque ahí está toda la tradición, nuestra cultura. A mí me decía, sí, es una familia de clase media baja. Digo, no importa el estrato, puede ser estrato 3, 4, todos los miembros. Una familia puede tener miembros en distintos estratos, el origen es el mismo. Muy linda lo que hablábamos de la historia, y después te vas abriendo en tus cuentos a universos urbanos, que es lo que leo en algunos de tus cuentos recientes que publica la Universidad del Valle, que ya vas cogiendo la ciudad en todo su conjunto, ya la experiencia europea con Bogotá, has hecho mucha narrativa ya urbana de todas estas realidades bogotanas. Sí, realmente mi literatura se instala en la ciudad porque yo soy urbana, es decir, la finca era un lugar, la finca cafetera de mis abuelos, era un lugar de vacaciones, episódico, donde íbamos al río, en fin, vivíamos una vida casi salvaje allí. El agua venía por unas canales de bambú, de guadua, hasta el estanque del patio, en fin, era una finca casi acabada porque mis abuelos, cuando habían muerto, dejó de ser productiva. En un momento pues fue la que dio para vivir y sostener a la familia, pero luego era improductiva, pero lo que tú querías comer lo arrancabas de la tierra o lo bajabas de los árboles. Y eso era maravilloso. Mi abuelita decía, vamos a hacer un sancocho. Entonces íbamos y arrancábamos yucas, bajaba alguien, ella mandaba a alguien que le bajara un racimo de plátanos, y era increíble que todo lo que querías comer ibas y lo cogías de la tierra, y eso siempre lo recordábamos todos nosotros como algo muy parecido al paraíso, donde nada se agotaba. Las naranjas las bajaban, las mandarinas, te subías al árbol de mandarinas y comías mandarinas, o sea, todo se cogía de los árboles y se arrancaba de la tierra, y eso era la memoria de mis abuelos. Pero nosotros somos urbanos. Crecimos con la televisión y viendo toda esa programación que está ahí. En Prohibido Salir a la Calle fue nuestro imaginario, además de los cómics y del cine que empezábamos a ver en los cines de Bogotá. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a conversar con Óscar Collazos y nuestra invitada Consuelo Triviño. ¿Tiempo? Bueno, continuamos aquí en Conversan 2, en nuestra invitada Consuelo Triviño y Óscar Collazos, para iniciar este bloque que va a ser muy rico porque Óscar comparte contigo una serie de experiencias importantes de ser escritores un poco desde afuera del país y después volver. Pero yo quiero preguntarte, antes de que entremos en algunos de estos tópicos, es tu experiencia en el Centro Virtual Cervantes de Madrid. Por acá tenemos el Centro Virtual Isaac, que fue acopiando eso tan grande y tan maravilloso. Que nos cuentes brevemente por esa experiencia que tienes y que todavía trabajas en el Centro Virtual Cervantes. Bueno, yo trabajo en el Centro Virtual del Instituto Cervantes, que es diferente al Centro Virtual Cervantes de la Universidad de Alicante. Sí, es distinto. Son dos, pero trabajé durante 10 años, más o menos, 11 años, y ahora trabajo con Hispanismo, llevando la base de datos del portal del Hispanismo y ocupándome de los temas relacionados con el apoyo al hispanismo internacional. Pero la experiencia en el Centro Virtual del Instituto Cervantes fue muy grata porque se hizo una convocatoria pública y nos presentamos una serie de profesionales de la lengua, filólogos, para un proyecto muy novedoso que era la creación de ese centro virtual, que era como el proyecto estrella de aquellos años. El centro virtual se inaugura en el 97 y yo lo inauguro con mi equipo de trabajo.
Y lo más grato de aquella experiencia fue entrar en el mundo de Internet, entrar a moderar foros, a saber lo que significaba todo este nuevo, este mundo de las mal llamadas ahora nuevas tecnologías, porque ya no son nuevas, ya es la tecnología, y familiarizarnos con eso, crear, digamos, moderar los foros, pero al mismo tiempo crear una revista virtual, en donde afortunadamente yo pude meter mucho sobre temas de literatura latinoamericana, porque era la única latinoamericana prácticamente que trabaja en el Instituto Cervantes, y sentía como una obligación moral el hecho de que Latinoamérica estuviera representada casi en la misma medida o más que lo español. Y luego fue muy grato porque todo lo que íbamos proponiendo teníamos presupuesto para hacerlo, y nos encargamos de poner contenido sobre autores latinoamericanos, y yo pude poner mi impronta, no poner los más famosos, sino los raros. Entonces aparecía Arreola, Felisberto Hernández, generación del 50 en España, entonces yo puse a Pilar Paz Pasamar porque no había ninguna mujer representante de la generación del 50 a la que se le hubiera dado protagonismo, ya los otros eran muy famosos. Entonces hacíamos proyectos de ese tipo y teníamos un jefe extraordinario, un hombre mayor sin ningún tipo de pretensiones, que a todos nos decía que sí, nos apoyaba, y además no veía rivalidad en que nosotros pudiéramos tener algún protagonismo con los proyectos que hacíamos, y fue verdaderamente muy grato. Fue de las experiencias más bonitas, experiencias laborales más bonitas, tanto que me costó muchísimo trabajo tomar la decisión de marcharme del centro virtual. Yo sigo colaborando con mis amigos, colegas, porque me consultan. Después vino la televisión, porque cada director traía un nuevo proyecto, trajo el proyecto de la televisión, y yo vi en eso un filón muy importante, porque dije, podemos hacer archivos de escritores latinoamericanos, entrevistas, y afortunadamente al hilo del Congreso Internacional de la Lengua que se hizo en Cartagena, yo aproveché para meter todo lo que pudo ser posible de autores colombianos y latinoamericanos en el centro virtual. 40 entrevistas hice en esos escasos días que estuve en Cartagena de Indias, porque yo se lo propuse al jefe de ese momento, desde entonces, del centro virtual. Y bueno, yo me he sentido muy contenta de todo lo que ha habido ahí, porque Ciudades Patrimonio de la Humanidad, muchísimos proyectos que fueron propuestas mías y de mi equipo, y que ningún jefe nunca dijo no a nada que yo propusiera relacionado con América Latina y con Colombia. Entonces, eso es lo que te puedo contar de mi experiencia en los años que trabajé en el centro virtual del Instituto Cervantes. Consuelo, fuera de cámara estábamos hablando de la experiencia de un escritor colombiano o latinoamericano en Europa, en este caso, sí. Fuera de su contexto geográfico, cultural, social, en fin. Y por lo general una de las preguntas que se nos hace a los escritores que vivimos largo tiempo, tú sigues viviendo por un tiempo indefinido en España, es si eso afecta en alguna medida en tu propia creación literaria, en los temas, en los posibles cambios de visión, de estilo, o de qué manera este escritor se blinda, o si tú eres de la clase de escritores que se blinda y puede vivir en una especie de cámara cerrada sin que ese mundo exterior llegue a afectar tu creación literaria. Es decir, eso tiene muchos matices, pero me gustaría saber qué piensas tú de esto. Bueno, sí, y es, creo, el momento de hablar, porque yo llevo más de la mitad de mi vida fuera de Colombia y viviendo todo el tiempo en Madrid. Al comienzo, vivir en Madrid fue un obstáculo para mi escritura, y fue un obstáculo bastante fuerte que tuve que vencer era como dos idiomas enfrentados, y el mío ganó, porque tenía que ganar, porque si no yo no hubiera podido ser como escritora, ni hacer la obra que he podido desarrollar. Pero, bueno, después de 30 años es como para pensarlo, y lo he pensado muchísimo, y la conclusión a la que he llegado es que cuando yo escribo me instalo en Colombia. Yo cuando escribo vivo en Colombia, vivo en Bogotá, pero algunas veces he querido dejarme llevar por la emoción de alguna experiencia, y escribí un cuento que se sitúa en Madrid, pero no se nombra la ciudad. Bueno, normalmente yo creo la atmósfera de la ciudad. Yo casi nunca menciono Bogotá, pero las cosas pasan en Bogotá. De hecho, en Una isla en la luna, está mi última novela, publicada en 2009, todo está en Bogotá, y concretamente en un barrio, pero no se menciona. Y este cuento que escribí, instalado en Madrid, tampoco se menciona la ciudad de Madrid, y es sobre travestis y sobre la zona de la Castellana y todo eso.
y lo di a leer a mis alumnos en aquella época cuando trabajaba en la Universidad de Cádiz y les dije, a ver, ¿dónde sucede este cuento? Me dijeron en Madrid, se sabe que es Madrid. Y fue para mí muy liberador poder escribir un cuento que se instalara en Madrid. Y ahora pues tengo una serie de textos breves que se llaman Personas, Animales o Cosas, ese libro, donde se ponen instantáneas de situaciones o de enfrentamientos de la relación con el otro. Es mi relación con Madrid, con España y con el espacio, con el lugar, con la palabra, todos los conflictos que yo tuve por el idioma, porque cuando te corregían, te dolía muchísimo que te corrigieran, que te dijeran así no se dice aquí. Era muy normal entre cierto español de escasa cultura que te dijera así no se dice eso. Y el idioma era algo muy doloroso. Entonces, casi esa resistencia hizo que yo no escribiera nada en relación con España, ni con la experiencia que he tenido allí, los años de historia que he hecho allí, que son historia, y el hecho de que gran parte de mi ser sea en parte español sentimentalmente, por lo que he vivido y por lo mucho que le debo a ese país, que me acogió y me dio muchas oportunidades. Quiero mucho a España, pero al mismo tiempo peleo como se pelea con los hermanos. Tengo una pelea interna con muchos aspectos en los que chocamos y creo que sí que puedo escribir ficciones instaladas en España, pero si eso nace, eso tiene que surgir y venir de manera natural, no se puede forzar. Sí, no es un propósito deliberado, pero me llama la atención eso de cuando hablas de la pugna de dos idiomas, sí, de tu idioma y el idioma de los españoles. Los espectadores dirán, bueno, ¿y de qué está hablando si se trata del mismo idioma? No, hablamos... ¿Sí? Hablamos la misma lengua, pero no hablamos el mismo idioma. Sí, no, a eso iba. Sí. Y lo que tú refieres es algo por una experiencia que seguramente la hemos tenido muchos escritores que vivimos largo tiempo en España, que te corrigieran. Pero yo te puedo hablar de todo lo contrario. Yo viví en Barcelona, no en Madrid, es decir, Barcelona, una ciudad bilingüe, pero que se maravillaban del uso que nosotros teníamos del español, que los colombianos, y particularmente los colombianos, no de que el más puro español del ámbito de la lengua, no era eso, era la corrección con que hablamos en un país que maltrata hasta la incomprensión, hasta la incomunicación su propio idioma. Y es decir, los bárbaros han acabado siendo ellos en el uso cotidiano del idioma. Yo creo que a los españoles hay que subtitularlos, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí. Entonces esa relación conflictiva a mí no me resultó creativa, no sé. Y tú hablas del orgullo que te daba, ¿no? Recuperar tu propio o la necesidad vital. Sí. Bueno, depende de los contextos en los que te muevas. Tú te movías en un contexto catalán, donde había curiosidad y fascinación por lo hispanoamericano. Yo llegué al Departamento de Literatura Hispanoamericana y me movía en un contexto de profesores de literatura hispanoamericana, de escritores, y obviamente ahí existía pues una fascinación por nuestra manera de hablar y por nuestra riqueza expresiva. Decía, es que la forma como lo decís, y además Vargas Llosa, Carlos Fuentes, todos ellos cuando dan conferencias en España, la gente se queda embebida, porque dicen, no, es que qué forma de hablar tenéis, dicen ellos, porque claro, los españoles a veces hablan como con pereza de hablar, como si estuvieran muy molestos de tener que decir las cosas o como que se inhiben y no quieren expresar emoción. Y el idioma que nosotros utilizamos está como muy impregnado de sentimiento, de emotividad, de riqueza expresiva, de necesidad de decir las cosas precisas, ¿sí? Con todos sus matices. Y eso yo creo que desde los escritores modernistas que pulieron tanto el idioma, un Martí, por ejemplo, y nosotros tenemos eso, no es ni siquiera por prestigio, es una necesidad de hablar bien y decir bien. Nuestros padres, a mí, mi abuela y mi mamá me corregían siempre, así no se dice, y yo a mi madre le puedo corregir todo lo que quiera y ella no se molesta, me dice gracias, y luego lo dice como se debe decir, porque existe un cuidado, un deseo de cuidar el idioma, nuestro idioma lo queremos muchísimo, pero en un contexto de gente menos culta, el frutero que te dice, qué bien hablas mi idioma. Mi idioma. Claro, qué bien hablas mi idioma, te dice el frutero.
En Colombia habláis español. Sí. Entonces, pues gente de un escasísimo nivel cultural que no sabe si García Márquez es venezolano o colombiano, porque no conoce el mapa de América Latina, pues entonces sí que hay como una especie de violencia que se ejerce sobre ti, porque intentan, si estás aquí, tienes que decir las cosas como yo las digo. Y bueno, yo he ido de alguna manera adaptando mi espíritu y mi sensibilidad al decir español, porque en España yo hablo diferente, Sí. y hablo como ellos, yo me acerco a su lenguaje, porque me parece no solamente cortesía, sino afecto hacia los españoles. Después de 30 años yo no puedo estar empacada al vacío como el café que llega así empacado al vacío, manteniendo su mismo olor y su mismo aroma, porque mi química ya está como muy permeada de las sustancias españolas, y el idioma te entra por la comida, te entra pues por las relaciones personales, y para mí no es ni de ninguna manera falso ni impostado hablar como ellos, porque necesito comunicarme bien y necesito que me entiendan, no quiero que hagan un gesto de extrañeza cuando digo una frase. Entonces eso ya a mí me fluye de manera natural con ellos. Pero que es casi esquizofrénico, ¿no? De tener, probablemente tengo de tener dos personalidades. Dos personalidades ahí. Bueno, ahora voy a hablar con ustedes y ahora hablo conmigo y hablo. Yo tuve un enorme problema, es decir, yo la única concesión que hice era pronunciar la Z. Yo pronunciaba la Z para que mi apellido no lo escribieran con S. Así de sencillo. Entonces, cuando por teléfono decir, collazos. Entonces, por supuesto, me lo iban a escribir con Z. Era la única concesión. Con el vosotros sí tenía un enorme problema, y tenía un enorme problema, casi que un trauma. Y el trauma venía desde la enseñanza religiosa. El vosotros se lo atribuíamos a los curas y a los sermones de los curas. Entonces siempre le dije a mis amigos españoles, yo no uso el vosotros, porque si uso el vosotros me siento hablando con un condón en la lengua. Entonces había algo de eso. De todas maneras, la actitud tuya es la más sana de todas, y generosa por otra parte, y de una gran cortesía. De esto solamente se lo he escuchado a dos colombianos, a ti y a Ricardo Cano Gaviria, solo que Ricardo Cano Gaviria sí habla como español, habla como catalán, con un acento, no ha podido crear una cápsula y defenderse de esa intromisión del habla, de los acentos. Sigue siendo, por supuesto, un raro escritor cosmopolita. Menciono a Ricardo Cano para ver cuáles han sido entonces tus relaciones con los escritores colombianos que pasan o que viven en España. ¿Se supone que esa diáspora tiene algún tipo de relación? No sé, en tu caso. No, creo que somos islas. Sí, a mí me busca un escritor español, colombiano, latinoamericano. Tengo relación con algunos latinoamericanos, como con Blas Matamoro, que ha sido mi gran amigo. Es casi la familia esa que vas creando en el exilio. Está Reina Rofe, que es esta escritora argentina, que también es muy amiga de Blas. Con Alejandro José López he tenido el privilegio de compartir muchos momentos durante su estancia en Madrid, pero no existe una comunidad de escritores latinoamericanos. Deberíamos crearla, porque esas redes funcionan y porque de alguna manera somos los que vivimos allí, sentimos que como que estamos en un terreno de nadie, sin patria, porque los escritores españoles nunca nos incluirían en sus antologías porque somos latinoamericanos, y aquí en Colombia existe como la tendencia de, es como está afuera, no la ponemos, ¿para qué? Entonces te dejan por fuera. Y bueno, yo he aprendido a convivir con esos dilemas, muy profundamente arraigada en la convicción de que mi patria es mi idioma. De hecho, yo, por ejemplo, sí hablo de otra manera porque tengo que construir las frases de otra manera, porque es una cuestión de sintaxis. El régimen preposicional es diferente. Ciertos, no soy coloquial porque no uso coloquialismos ni colombianos ni españoles, pero por ejemplo, ¿cómo le voy a decir a mi mamá y a mis hermanos vosotros? ¿Y cómo les voy a hablar a mis hermanos así? Entonces, cuando llego, muchas veces hablo con mi familia por teléfono o veo a colombianos recién llegados y me dicen los españoles, Consuelo, estás rara, has estado con colombianos, ¿verdad? Digo, sí. ¿Por qué? Porque llego con un acento diferente. Y mis compañeros de
del Cervantes me decían, ay, por favor, Consuelo, háblanos de usted. Porque claro, en mi familia se usa el usted. En mi familia se evitaba el tú. Y el tú era como de gente que llegaba, campesinos que llegaban a la ciudad y empezaban a imitar cómo se hablaba en Bogotá en las casas, ¿no? Entonces, pues, yo hablo de usted. Y cuando me oían hablar por teléfono, hablar con quién estás hablando de usted, le digo, con mi hermano. ¿Y pero por qué le hablas a tu hermano de usted? Hay un chiste muy gracioso de una española que vive muy interesada por el tú, el usted, el vosotros, y tenía una muchacha, una empleada de su casa colombiana, y le decía, a ver, Rosalía, explíqueme cómo es eso del tú y el usted. Entonces decía, a su papá, ¿cómo lo llama? Yo lo llamo de tú. A sus amigos, ¿cómo lo llama? De usted. A sus hijos, ¿cómo los llama? De tú. Bueno, era todo, no encajaba nada. Dice, ¿y al perro cómo le llamas? De usted, señora. Entonces se partían de la risa porque decía, al perro le hablas de usted. Cuando en España el usted es a altísimas jerarquías y solamente le hablas de usted a personas mayores de 70 años o muchas veces para marcar una distancia de superior a inferior para que está por debajo no, pero esas distancias en España no existen porque es una sociedad muy igualitaria y para nada clasista, o sea, hay clases sociales, pero no hay clasismo, no el que se conoce en América Latina. Entonces es una rareza escuchar el usted en España. Consuelo, no lo he leído porque en la conferencia que diste hablaste de una isla en la luna y planteaste que habías vuelto un poco al Valle del Cauca, la Hacienda María, ese mundo de los esclavos. Sí. Pues contémoslo aquí a nuestros televidentes de esta región. ¿Cuál ha sido esa exploración que haces en tu novela con esa realidad en el Valle del Cauca, que tu personaje sea el Valle del Cauca? Sí, bueno, pues para mí el Valle del Cauca es un lugar mítico porque es el lugar donde estaba el paraíso. Y es el lugar donde se gestó la historia de amor más bella que ha escrito la literatura latinoamericana. Entonces, yo contaba ayer que había llorado después de leer a María, efectivamente, y quería escribir una historia de amor, pero quería escribir una historia de amor situada en los 80. Y entonces es una niña de 17 años que se enamora de un escritor que tiene 36 años. Y pensé muchísimo en la historia de María y pensé que mucho en los negros de fondo que están bailando y cómo los describen cuando están celebrando la llegada de Efraín, todos. Y entonces con cierta distancia, como personajes exóticos, digo, deberíamos escribir la historia de esos personajes de María. Y entonces pensé, ¿cómo puedo enlazar una historia de amor que es un amor trágico, como cuando tienes 17 años que quisieras vivir intensamente y piensas que vivir intensamente implica sufrir intensamente y que si no sufres es que no has vivido y que si no sufres no estás enamorada? Es la idea que puedes tener a los 17 años. Entonces quise hacer como un homenaje a los grandes maestros. Uno es Sábato, otro es Gese, el de Lobo Estepario, que son los personajes con los que se identifica esta muchachita que luego conoce a este escritor que se llama Guillermo León Gómez y nació en una hacienda del Valle del Cauca, y que además los trabajadores de su hacienda son descendientes de los negros esclavos que trabajaban en la hacienda La María. Entonces pude enlazar esas dos historias porque es una familia que tiene por costumbre, digamos que tiene hijos con los patrones, tienen hijos con las esclavas y los trabajadores negros, y la amante del escritor es descendiente de ellos. Entonces él reescribe la historia de los esclavos, la forma como los compran y los traen a la hacienda del Valle del Cauca, y hace como ensayos sobre eso, diosas de ébano, de dónde vienen todas esas mujeres, en homenaje a la protagonista que está allí, que además también contribuye a pervertir a la muchachita que acaba entrando en aquella casa, y que es como una especie de historia gótica, porque también es un homenaje a William Blake. Y además hay personajes de los años 80, intelectuales de izquierda, antropólogos, todos estos personajes que con esos discursos tan falsos pretendían como dominar y manipular a la gente y sobre todo a las jovencitas que llegaban fascinadas por la figura del intelectual. Y hay también un crítico alemán que procede de la Alemania nazi y que es el crítico feroz. Y hay un capítulo dedicado a ese crítico que es el que canoniza a este escritor fracasado, cuya obra no da para nada, pero entonces es un experimento
departamento fallido. Y todo es en relación, se hace mucha referencia al Valle del Cauca. Entonces yo decía, esta novela me encantaría pues, regalarla a la Universidad del Valle, que la vean, porque realmente es un homenaje de otra manera a María. Ah, muy lindo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias, Consuelo, por estar aquí en nuestro programa Conversan Dos, a nuestro amigo y querido escritor Oscar Collazos. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Conversan Dos.